Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Siempre es una alegría comunicarnos por esta radio que es de ustedes. Bueno, este programa trata de animar la historia, el conocimiento de la historia, el interés por la historia, para que no nos roben la historia. Claro, no logramos tocar todos los temas de importancia. A veces hay cosas semanales que nos rebasan, que nos superan. Y ante eso, pues tenemos que optar por algunos temas. Ya nos han llamado algunas veces para decirnos que debíamos de tocar un tema, otro tema y otros temas. Es verdad, tienen toda la razón. En primer lugar, pedimos disculpas, aunque no tenemos la culpa, pero quisiéramos la comprensión de ustedes y que lo poquito de la ventana histórica que abremos, pues ustedes le den taller en sus casas, en sus comunidades. Me da alegría que nos han dicho que en varios lugares se reúnen y hacen grupos. En San Miguel hay grupos de estudiantes en la universidad, en Chalatenango, en los Nonualcos. Gracias, desde aquí los saludamos. Unámonos pues todos los viernes y a esta hora, como siempre, exigiéndonos la recuperación de la historia. Es verdad, como ya dije, que en un programa de radio solo tenemos fuerza moral para que los que aceptemos el reto, la simpatía de querer entender estas ideas propuestas por Radio Maya, para que vayamos descubriendo el oscurantismo profundo vivido durante siglos, creyendo cosas que van en contra de nosotros mismos, porque no nos han servido otra, porque no hemos tenido otra oportunidad, porque hemos vivido en un pueblo donde los medios de comunicación manipulan, donde se habla de libertad de prensa, donde se habla de libertad de expresión, pero para el que puede, no para el que no puede. Aquí esas palabras de democracia en la boca de los explotadores, de los ladrones, de gobernantes oportunistas. Democracia, ¿qué significará para ellos democracia? Bueno, pero también nosotros los del pueblo, por el desconocimiento, aceptamos esas palabras y hasta aceptamos el pensamiento que nos ofrecen. Bueno, lleguemos pues a la autoexigencia. Quiere decir que nosotros desde dentro tomemos un compromiso de ser parte apostólica, de compartir con otros la verdad que vayamos descubriendo al hacer reflexiones sobre el pasado, que es la historia, para enfocar el presente y a ver si es posible dominar el futuro. Bueno, Cristo, a nosotros, los que vamos agarrando convencimiento, nos dice: Maestro, ustedes son sal de la tierra, son luz del mundo. Esto no es una invitación religiosa, no, es una exigencia humana, honesta, vital, para tener el derecho de llamarnos discípulos de Jesús. O sea, el ser discípulos de Jesús implica eso, ser sal y luz. ¿Queremos ser o no queremos ser? La pila, si está descargada, no alumbra. Y si la sal está en el sol y pisoteada, pierde el sabor, dice el Señor. Bueno, con estas consideraciones cada semana, el peso histórico nos agobia. Y tan agobioso es ese peso histórico que al tomar conciencia de lo que significa la historia, a veces nos sentimos más apabullados. Por eso cada uno de nosotros simplemente debemos caer en la cuenta que nada de lo que hoy está sucediendo hoy aquí en este país, no lo podremos explicar si no conocemos el pasado, si no conocemos la historia.
Eso es muy importante, porque queremos explicarnos asesinatos, buses quemados, queremos explicarnos todo eso que nos sirven sin conocer la historia. Otros han manipulado la historia y por eso nos hacen caer de bruces, porque desconocemos el pasado. Tomemos en sabiduría popular ese marco educativo. La sabiduría popular es muy educativa. Eso que dice, de tal palo, tal astilla. Cría cuervos y te sacarán los ojos. ¿Qué quisiéramos decir con eso? Bueno, ustedes ya más o menos, cuando dicen que tal palo, tal astilla, es porque aquí ha habido muchos árboles que han nacido torcidos, pero que tienen buenas astillas. Y por supuesto aquí cuántos cuervos se han criado y que hoy nos están sacando los ojos. El pueblo los ha creado, los ha fortalecido, nos han manipulado por la ignorancia, por tantas cosas. Por eso, vaya la reflexión. Nada podemos explicar o entender si no miramos de dónde viene, dónde está la raíz y el origen de lo que sucede en este país. Seguro que en el sistema de vida que nos impone esta sociedad, lo más simple es vivir alejado, indiferente de lo que sucede a mi alrededor. Para no complicarme la vida, decimos, ¿para qué me voy a meter en cosas? Además, el sistema económico nos impone una aceleración de la vida que, aun queriendo tomar el tiempo para reflexionar, cavilar y poder comprender lo que sucede, nos sentimos superados, abrumados, cansados, con tanto acontecimiento que nos imponen padecer. Óiganlo bien, nos imponen. Pero como estamos acostumbrados, creemos que así es la vida. No hemos tenido otro paisaje para podernos mirar. Bueno, por eso es exigente hacer un alto en el camino por donde este sistema económico, social y político nos empuja. Seamos conscientes que las grandes mayorías de ciudadanos en este país son indiferentes, somos indiferentes. ¿Por qué? Porque la información que tenemos es inmoral, es mentirosa, es antihistórica, es empapada de los intereses de los que se apropiaron de la riqueza y del poder político y económico de este país. Y de remate, también se quieren y se han apoderado de las conciencias de la mayoría de la población. Eso es terrible. Cuando uno camina por ahí se encuentra con unas conciencias de gente pobre, de gente humilde, de gente hambrienta, de gente enferma, de gente dependiente, que habla mejor que el patrón, porque ya su conciencia la han comprado, la han manipulado. ¡Qué terrible! Bueno, ¿serán culpables ellos? Tal vez no. Hay otros responsables que tiran la culpa para abajo y hacen que el pobre se vuelva autómata del sistema. No es tan fácil, pues, que las mayorías cambien su conciencia ante los acontecimientos semanales, ya sean locales o nacionales. La conciencia está profundamente invertida y esclavizada, no a favor del mismo pueblo, sino a favor de quien nos aprisiona, como el síndrome de Estocolmo, donde dicen que las víctimas llegan a querer a sus secuestradores. ¡Qué terrible! Bueno, si las mayorías están desinformadas o mal informadas, ¿cómo se puede garantizar una libertad de pensamiento o una libertad de conciencia? ¿Cómo pueden tener libertad de conciencia las personas analfabetas? No saben leer, o porque no logran tener nada para leer, o aprenden unas letras y siguen leyendo lo único que se les presenta, porque aún leyendo siguen siendo analfabetos, porque solo logran leer lo que los interesados y maliciosos nos presentan en los diarios, y hasta se llega a decir, no, es que salió publicado, yo lo oí en la radio, lo dijeron por televisión. Pues sí, esos son los medios que ocupan para mantener las conciencias maniatadas. Bueno,
Y es claro, se vale la clase poderosa de su posibilidad económica, de ser dueños de las radios, medios auditivos, ser dueños de las televisiones, ¿verdad? Con esos programas inmorales, deshonestos, con una escala de valores o una visión de la vida ajenos a la vida real de la pobreza en que se vive. Nosotros vemos en las casas más pobres, más humildes, más apartadas, donde no llega ni la electricidad, pero hasta consiguen batería para poder ver inmoralidades, maldades, violencia. Allí también se publica violencia, deporte y sexo. Es lo que tienen. Terrible, terrible. Pero bueno, ustedes dirán, yo estoy tratando de enfocar cómo es que la conciencia de los pueblos está amellada de tal manera que no haya posibilidad de descubrir la raíz de ciertos males. Díganme, ¿cómo podrá tener independencia de interpretación histórica un pueblo con un gran índice de desempleo? Aquí vivimos en un desempleo terrible, ¿verdad? Terrible, terrible, terrible. ¿Quién puede ser independiente si anda buscando trabajo? No quiere decir que sea imposible, pero es un condicionamiento el estar desempleado, hambriento. Para una persona o una familia que su primera preocupación es sobrevivir y conseguir un chancecito, tiene todo el pensamiento disquete, le dicen los muchachos, tienen todo el pensamiento disquete sumergido en otra clase de preocupaciones que se van a andar preocupando de buscar la verdad, de buscar la justicia. No, quiere superar el hambre y ahí se acabó. Si las grandes mayorías están condicionadas por esa minoría que domina la masiva e invasora propaganda que se le impone. Un pueblo con poca educación, con poca información o con nada de información, ¿cómo podrá resistir o vencer los enfoques, los ataques que se le sirven como única verdad? Porque miren, basta oír a unos funcionarios hablando, dando explicaciones de lo que es justicia, de lo que es democracia, de lo que vive este pueblo, que a saber dónde viven, se les ve alejados de la realidad. Todavía, en casos como el de esta semana, incitan a más violencia, como si la violencia social se combatiera con violencia militar o institucional. Terrible. Como que no cambian el lenguaje. El león siempre come carne, dice el refrán. Y ellos leones nos quieren enseñar también a que nos comamos de pueblo a pueblo. Bueno, después de siglos de marginación, de coloniaje, todavía es fácil que funcionarios desde el poder nos inciten a aceptar más violencia institucional. Y así se ocultan las deformaciones legales, económicas, políticas. Incitan al pueblo a aceptar mayores imposiciones violentas, para que continúe la dependencia, la desinformación, el analfabetismo político, la pobreza y otras lacras sociales. En vez de llevar una esperanza, nos incitan más a aceptar más violencia. O sea, pues, que si revisamos la vida con memoria histórica, se ha creado una mayoría popular analfabeta, desempleada, pobre, dependiente, desinformada, consumista, gregaria. Y todo esto impide la libertad de conciencia y determinación. Bueno, estamos hablando de historia, porque con todo lo que he señalado, es bastante difícil que cada persona de este pueblo, que las mayorías, recuperen el protagonismo. Por eso, hablando de historia, preguntémonos, ustedes los más jóvenes que están en este programa y el más mayor, valga la redundancia, que participamos en este programa, ¿cuándo hemos tenido un año sin violencia? Bueno,
Pero ojo. No confundamos la violencia callejera con el delito común, con la violencia institucional, el delito estructural. ¿Cuál es peor? ¿Cuál es el que provoca a cuál? Los delitos comunes callejeros son los que provocan. Los delitos institucionales son corruptos porque haya delito en la calle, o es la corrupción que produce los delitos en la calle. Bueno, por eso tenemos un invitado especial que nos va a hacer una reflexión cantando. Banderita, banderita de tu patria, que es mi patria. Bueno, así nos toca vivir. La oración a la bandera, entendiéndola bien como que es todo al revés, ¿verdad? Bueno, por eso preguntémonos, ¿qué es peor, el delito callejero o la violencia institucional y el delito estructural? ¿Cuál es peor? ¿Cuál provoca a cuál? Los delitos callejeros comunes son la raíz de los delitos institucionales que se llaman corrupción, impunidad. ¿Cuál delitos de esos delitos de la calle ha destruido al país? ¿La privatización o los asesinatos de las maras? Los dos son peores. ¿El robo o los fraudes electorales o las masacres militares? ¿Cuál es lo que ha destruido al país? Y todo lo que vemos en la calle, sepamos descubrir qué es lo que le hace destrucción social. Todo es malo, pero no todo tiene el mismo peso. Todos esos delitos que se divulgan en los medios tendrán algo que ver con la pobreza. Eso que se divulga por radio, por televisión y demás, tendrá que ver con el desempleo. Tendrán que ver algo con la falta de atención a la familia. Todos esos delitos que vemos ahora tendrá que ver algo con el descuido de la juventud, de la falta de educación, de la falta de oportunidades. ¿O tendrá que ver esto con la corrupción, con el robo, con la mentira? ¿Qué será? ¿Será verdad que los pobres son los causantes de la pobreza? Eso es importante. ¿Será verdad que los corrompidos, digámoslo así, son ellos los corrompidos o tendrán corruptores? Imagínense, los corrompidos porque somos pueblo, pero los corruptores, se habla bien, porque esos no se miran. Bueno, por ahí veamos, hermanos, esto es parte de la interpretación histórica. ¿Quiénes son los que verdaderamente son la raíz de los males? ¿Los analfabetas serán la causa de la corrupción? ¿Dónde está la raíz y dónde está el fruto? Eso hay que verlo. A veces nos cuesta, digo, porque tenemos ya una conciencia creada. ¿Cómo podemos negar, díganme ustedes, quién puede negar la crueldad? No podemos ser indiferentes ante los acontecimientos del microbús quemado y otro ametrallado, y de otros acontecimientos que no se conocen y no se divulgan. Bueno, pero los que suceden en los barrios populares, esos sí se divulgan. Lo que sucede en el Escalón y demás entre familias, y eso no se divulga. ¿Cómo podemos entender la manera de cómo los medios publican y enfatizan los destrozos que hizo el alcalde? Si lo justifican, ¿qué le importa a los medios que hayan ido varios cientos de familias a aguantar hambre porque les quitan la única oportunidad ante el desempleo de vender y de sobrevivir? ¿Cómo lo enfocan los medios? Como un éxito, como una necesidad. Pero cuando hay una desgracia popular, como que se ensañan. Importante. ¿O no creen que es más cruel? ¿En qué hacen énfasis los medios? Porque esa misma semana, en esos mismos días, hubieron otros grandes crueldades.
esas docenas de vendedores llamados revoltosos que metieron a la cárcel, en esas manifestaciones que dicen que llegaron infiltrados con elementos que lanzaban granadas para culpar a las víctimas. A eso sí se le da legalidad y se le da apoyo institucional, aunque sea cruel, aunque produzca hambre y desesperación. Los medios dicen que eso está bien hecho. Al mismo tiempo y en los mismos días en que sucedió ese bus y esa incineración cruel, por cierto, en los mismos días se hicieron discusiones en la Asamblea Legislativa, unas grandes discusiones y determinaciones que afectan a la pobreza y que llevan al desempleo, a la indefensión. Díganme si no, ¿qué pasó con el subsidio? Con el manejo de las tarifas de la luz eléctrica. ¿Qué ha pasado? ¿No será que estaban discutiendo ahí la cuestión del gran capital de las tarifas telefónicas y que iba a haber algún logro importante? Cuando eso los gobernantes han ido a vender a Europa con los acuerdos de asociación, ¿qué es más cruel? ¿Qué produce mayor desgracia al pueblo? Es importante eso. Claro que es triste y doloroso lo que vimos. Es importante, que hay que verlo. Eso que sucedió en Mexicanos. Pero, ¿dónde está la raíz? ¿Cuál es el motivo? ¿Quién ha determinado el motivo? Porque tenemos que hacer algunas cosas, recordemos en la historia. ¿Será posible que en el manipuleo del poder cierta clase social y política sean capaces de provocar estos acontecimitos sin sentido para desviar la atención de otras cosas que están discutiendo y están sucediendo a ciertas alturas sociales? Imposible. Por ejemplo, hoy están queriendo ponerle a los obreros 12 horas de trabajo, ya no 8, ya no les basta pagar menos y hacer trabajar más. ¿Qué será lo que está sucediendo? Dios quiera que no sea, pues, que hayan repetido las cosas que ya las hicieron antes. Dios quiera que no se vaya a descubrir que esto fue un manipuleo sacrificando a gente inocente. Si no, recordemos, cuando en 1980 las cosas estaban que habían llegado hasta lo más tenso, ¿qué pasó? Asesinaron al arzobispo. ¿Y a quién le echaron la culpa? ¿Por qué tenían que matar al arzobispo? Porque había hambre, porque el pueblo se expresaba. Si no, recordemos otra situación límite. Cuando hubo la insurrección popular que llegó la guerrilla al Salvador, ¿qué hicieron? No mataron a los jesuitas y querían hacer aparecer que el FMLN los había matado. ¿No será que hoy también estamos llegando a una situación límite? Escudriñemos la historia. Hay una secuencia de acontecimientos que hacen parecer tantas coincidencias y todo. Cuando deseamos verdaderamente que esas cosas no suceden, vienen a suceder. No sean, pues, verdad, de que esas cosas que dijeron que iba a arder Troya, porque hicieron arder un sinsentido aparente y sin motivos reales al pueblo civil inocente que volvía de trabajar. O sea, profundicemos un poco. El pueblo también tiene el derecho de lucubrar, porque es solo lo que dicen los diarios para desviar la atención. ¿O acaso no es violentísimo que estando el pueblo llorando a sus muertos, traen al país a un señor hondureño para que venga a dar clases a las clases adineradas, adoloridas porque aparentemente han perdido el poder? Digo aparente porque en la confusión gubernamental en que estamos no se logra visualizar un camino de esperanza y de verdadero cambio. Estando el pueblo en su dolor y su luto, vienen aquí un señor golpista a dar clases de cómo se detienen las ansias populares, de lo que estaba haciendo el señor Zelaya, y enseñándoles que hay que valerse de cualquier cosa para dar golpes de Estado, para negar
la posibilidad a un pueblo, el que le negó la entrada a los delegados de la ONU, a los delegados de la OEA, el que fue el artífice de la masacre de un pueblo, en fin, les vino a enseñar cómo mantenerse la derecha en el poder. Porque miren, el 28 de junio del 2009, Latinoamérica fue maravillada por un golpe de Estado contra el gobierno democrático. Las derechas salvadoreño, el mismo que los invitó ahora, apoyó el golpe de Estado. Y ahora lo celebran invitando al mero cachudo mayor y lo condecoran, que es peor. ¿No les parece eso violentísimo? ¿Por qué de eso los diarios no hacen justicia? Sino que hacen aparecer o mandan a matar gente. No sé, discutámoslo. Bueno, vino a dar clases, estando de luto el pueblo. Lo declaran visitante distinguido. Yo creo que es distinguido porque hizo lo peor, en eso se distingue. Y lo ponen a hablar por televisión, por sus radios, por sus televisiones, por todo. ¿Ve? Importante. Parece que son sus discípulos de un hombre que no es agradable a toda Latinoamérica. Bueno, de tal palo, tal astilla, dime con quién andas y te diré quién eres. Estamos en la reflexión histórica, tratando de no olvidar para interpretar los acontecimientos de ahora. Bueno, y hablando de la historia, fíjense que el martes 22 en Sonsonate mataron a un hermano y compañero nuestro, a Óscar Valladares, un activista político, social, luchador, ¿verdad? Fundador de Radio Sensunat, allá en Sonsonate. Bueno, protestamos desde aquí y animamos a que se esclarezca la muerte de este hermano y compañero que estaba en su casa, en su tiendita, y allí lo llegaron a ametrallar. Bueno, saludamos a todos aquellos que también participan de diferentes maneras en la lucha por la defensa de un pueblo, ¿verdad? Especialmente a la familia de Monseñor Martín Barahona y a la señora Socorrito Arias Gómez, que siempre se mantienen, y al profesor que siempre nos escribe, Luis Alonso Renderos. Profesor, le agradezco, vea, toda su atención. Bueno, aquí estamos viendo por qué tantas coincidencias se da en esta apretazón en esos mismos días. Por eso es útil conocer la historia y no olvidar, para saber escoger, para que tengamos atención. Cuando los tambores de guerra suenan, nos quieren inducir ahora, después de eso que han hecho, y digo que han hecho, nos quieren meter la pena de muerte, nos quieren meter la militarización de los cuarteles, nos quieren hacer que sigamos aceptando violencia. Dije que teníamos la conciencia dominada desde hace tiempos. ¿Quién produce a quién? ¿La violencia de la clase política o la violencia de la calle? Alguien me decía, mire padre, $1 es pisto, sí. $1000 es pisto, sí. Entonces, como los dos son pisto, valen igual. No, los dos son dinero, los dos son pisto, pero no valen igual. Las dos son violencias, pero las violencias son diferentes. ¿No les parece? No podemos confundir la violencia de la calle con la sociedad violenta que se ha hecho. ¿Ustedes creen que no es violencia que se traicione a un pueblo en las promesas donde no se sigue el programa por el cual fue elegido un gobernante? ¿Ustedes creen que no es violencia el que se quiera hacer engañar al pueblo entregando regalitos para olvidarse y para que el pueblo se olvide de las necesidades urgentes que tenemos? Aquí el problema no es que los niños de la escuela no tengan uniformes, sino el problema es que la juventud que tenemos no tiene trabajo, no tiene atención. Importante es eso. No existe la generación espontánea, ustedes lo saben. Todo tiene un origen. La historia señala que no se puede aceptar una medicina que sea peor que la enfermedad, porque
y preguntamos por qué los medios hacen énfasis de las desgracias populares y no se enfoca, por ejemplo, lo que en este momento está sucediendo, la corrupción que hay en la clase gobernante actual, donde se dice que están surgiendo ricos nuevos y nuevos ricos, donde la clase adinerada, esa que se apropió de las riquezas de este país, se están repartiendo, por un lado, una familia que tiene el negocio de la electricidad y de la energía, y otra familia que está en el gobierno que se apropia de las telefónicas, y otros que se apropian de los bienes públicos. Se hacen grandes edificios y grandes construcciones en contra de lo que dicta el medio ambiente, en medio de las zonas que son el respiradero del oxígeno del San Salvador y la esponja donde se consume el agua para que veamos agua. Bueno, miren, quedan pendientes muchos temas. Yo lo que estoy haciendo ahora es provocar y preguntar qué produce a quién, la violencia de la calle o la violencia política. Quedan pendientes la danza de los millones desaparecidos en el gobierno anterior, que parece que ahora hay una gran alianza entre los de ahora y los del pasado. Queda pendiente ese resquebrajamiento que está habiendo en Arena, que ahora ya no es partido, sino que ahora es desquebrajado. ¿Qué se querrá ocultar en la olla de grillos del PDC, con la gran descomposición de otros partidos y el negocio de voluntades que hay en la asamblea política? ¿Será que la tradición continúa haciendo masacres para que se desvíe la atención del pueblo y las grandes mayorías por el peligro de la nueva conciencia que va surgiendo en las grandes mayorías y en la historia de este momento? Tenemos una llamada. ¿Quién habla? Julio, padre. Bueno, hola, Julio, ¿qué me cuenta? Padre, con todo lo que lo he escuchado, recordar hace 50 años a Radio Habana, Cuba, territorio libre en América, así se identificaba. Nosotros teníamos Radio Venceremos, hoy tenemos Radio Maya Visión. Y yo le hacía una observación a Luis. La revolución o el revolucionario no duerme, no debe dormir. El fin de semana no debe de servir para programas románticos, música rock en inglés, rancheras, ¿sí? No, comerciales de consumismo, cerveza, licores, no, es que hay que aprovechar el tiempo. Otros lo están aprovechando, pero para confundir a nuestro pueblo. Usted hablaba en los términos de los corrompidos. Claro, esos son el capital, el dinero. Los corruptores son los medios, televisión, radio y prensa. Y las víctimas de los corrompidos y de los corruptores, que son los que se sirven, de los que se sirven los primeros, para hacer las víctimas. Ese es el pueblo, los trabajadores. Y eso es lo que hay que seguir insistiendo para que sus programas, su enseñanza, su historia, qué hace el pueblo por el pueblo, realmente tome el cariz necesario para que todos nos instruyamos. Buenas noches. Gracias, don Julio, pero acordémonos que tenemos a los que pensamos así como usted, posiblemente la gran mayoría domesticada nos dice que estamos locos, pero el riesgo no nos debe de detener, debemos de correr el riesgo y como Cristo empezar a esa predicación apostólica, poder de convencimiento, con mucho amor, con mucha fuerza. Adelante, ¿quién otro nos habla? Buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla y de dónde? Le saludo Alejandro de Santo Tomás. Alejandro, adelante. Solamente, padre, una reflexión. Adelante. Que en este país realmente hemos perdido la conciencia. Y le digo, porque ¿cómo es posible que aquí en este país están entrando golpistas, gorilistas, y todavía se les da un premio y el gobierno se queda con los brazos cruzados? A esta gente no se le debería de permitir la entrada. Si son él no tiene ninguna diferencia entre estos asesinos que quemaron el microbús y este otro señor de Honduras que entró aquí. No hay ninguna diferencia, son el mismo tipo de ratas del mismo piñal.
son los mismos asesinos. ¿Cuánta gente, cuánta sangre derramó este señor en su país? Y aquí se le da un gran premio. No, hombre, solo aquí se puede ver eso, padre. Buenas noches, padre. Bueno, gracias, vea, bonita reflexión, vea. Aquí se reciben asesinos nada más que a los pagados para que hagan eso y a los que pagaron para que lo hagan, a eso se les premia. Adelante, ¿quién habla y desde dónde? Muy buenas noches. Sí, ¿quién habla? Le habla una persona de aquí de Santiago Nonualco. Adelante, Santiago Nonualco. Por motivos de mi seguridad no me voy a identificar. Adelante, claro, tiene razón. Pero yo quisiera decirle, padre, en buena fe, ¿en dónde estamos las personas con discapacidad? ¿Por qué solo reflejan el que las vendedoras tienen necesidad? Yo no estoy en contra de las vendedoras, pero sí para eso existen los mercados. Los mercados están solos, padre. A mí me consta que están solos ese central. Incluso la vez pasada tuvieron la osadía de asaltarme ellas mismas porque no compré en la calle y compré dentro del mercado. ¿En dónde estamos las personas con discapacidad cuando mi compañero, si más pierde su mano por meter su mano dentro de una olla de frijoles? ¿Cómo la justicia no nos ve cuando atropellan a mi compañero y le deshacen su cabeza por caminar sobre la calle por las vendedoras? Yo quisiera que reflexionáramos, pero que las reflexiones, Cristo nos visibiliza y nos visibilizó en sus sanaciones. ¿Por qué hoy no nos visibilizan? ¿Por qué nos ignoran y no nos dan una equidad de igualdad? Cuanto que las personas ciegas, las personas en silla de ruedas, en toda discapacidad, tenemos derecho también a los andenes. ¿Por qué no destruyen las rampas? Que cuántos sacrificios nos cuestan, Padre, incidir para que nos construyan esas rampas. Cuántos sacrificios, reuniones de noche, arriesgándonos a muchas cosas, a los mismos asaltos de ellas mismas, nos reunimos, incidimos para que nos regalen esa accesibilidad. ¿Y por qué ellas mismas nos destruyen y nos maltratan? Yo quisiera que comparáramos esas cosas. Y yo quisiera de que, así como ellas dicen que nos van a dar regalitos por la accesibilidad que nosotros, las personas con discapacidad, estamos luchando, que analicen que así como ellas tienen necesidad del pan de cada día, también nosotros tenemos necesidad de circular en las calles con nuestros bebés arriesgándonos en esas planchas. ¿A quién auxilió a mi compañera cuando quemó a su bebé y se quemó ella en una plancha? Nadie dijo nada. ¿Por qué no nos visibilizan? Créamelo, que duele el alma, Padre, que seamos ignorados por ser personas con discapacidad. Pero en su reflexión yo le digo, somos personas antes de ser con discapacidad. Y también Dios nos ama como a todo prójimo. Analícelo, Padre. Y yo quisiera que en sus reflexiones usted visibilice también a las personas con discapacidad, porque desde el más pequeñito rincón estamos luchando. Soy una mujer que vivo en el área rural, pero que viajo todos los días a mi trabajo y corro todos los riesgos por el grupo de vendedoras que no quieren acceder a los mercados, sino que a donde les da la gana. Buenas noches. Gracias. Qué bonita su reflexión, ¿verdad? Yo solo tengo que decir que tanto los discapacitados, los violados, los asaltados, como los que están en las aceras vendiendo, los dos somos fruto del mismo sistema. El pueblo no tiene que ser enemigo del pueblo, el pueblo tiene que identificar al verdadero enemigo, que es el sistema económico que crió a esos vendedores, es el sistema económico que hace que usted y otros sean mal pagados y sean incapacitados e invisibilizados. Tiene usted toda la razón, hermana, pero tenemos que ver quién es el culpable y quién es el responsable. Por ahí vayamos, y para mientras evitemos la guerra de pueblo a pueblo, porque hay una sola guerra que hacer: contra el sistema malvado del dinero que nos crea la invasión, que nos crea la ambición y que nos crea la división. Adelante, ¿quién otro habla? Buenas noches, José. Hola. Yo quiero expresar que ojalá que digamos a los vendedores ambulantes, acordémonos que dentro de los vendedores ambulantes hay sectores donde hay nicaragüenses y hondureños que están ahí metidos, que son los que peleaban contra Violeta Mengíbar. Entonces, ojalá que no estén discriminando a los salvadoreños de allí en esos vendedores, Y por el otro lado quiero decir de que ya que estuvieron reunidos aquí los representantes de la bestia centroamericana, ellos tienen que ver con las muertes que han sucedido. Feliz noche. Gracias. Miren qué bonito lo que ustedes van diciendo, ¿verdad? Pero no olvidemos que hay un responsable detrás de todo.
El diablo sabe esconderse. Lo importante es que nosotros descubramos quién es el responsable de eso. Y usted tiene la razón. Mal paga el diablo a quien le sirve. Muchos de estos tuvieron la esperanza porque se les ofreció con el nuevo alcalde centroamericano que iban a solucionar las cosas. Pero el perro solo sabe ladrar contento, asustado, con hambre o con dolor. El perro siempre ladra. Tengamos cuidado que el león siempre come carne. Adelante, ¿quién habla? Bueno, estamos llegando, hermanos, a el final de nuestro programa. ¿Quién nos habla? Adelante, la última llamadita y nos despedimos con una composición. Adelante. Sí, padrecito, estoy escuchando pues nuevamente su programa muy bonito y bueno, he escuchado también a la señora que es discapacitada, que no me parece muy discapacitada, por cierto, visualmente, porque acuérdese pues de que le oigo un tono muy diferente, ¿va? Luego también estamos hablando con los vendedores de la calle. Yo me recuerdo, les quiero refrescar la mente a los vendedores de la calle, que cuando estábamos en la época de la Violeta y la campaña política, Normalcito les dijo de que no se preocuparan y que no se movieran porque Violeta no los podía quitar de allí y que él los iba a apoyar. Eso que recuerden todos los vendedores, son más de 20,000 vendedores, que se recuerden. Y que por casualidad no son vendedores, sino que acuérdense que quien nos dejó en la calle, a ellos y a sus parientes, sin trabajo fue Arena. Acordémonos de los 89,000 plazas de desempleo que generaron ellos desde el año 1985, 89 en adelante. Desde Cristiani empezaron a despojar a este país de sus trabajos porque la gran empresa, la oligarquía capitalista pedía un gobierno pequeño. Entonces, desde allí empezaron a despojar. Lo primero que despojaron fue el Ministerio de Obras Públicas, 18,000 trabajadores a la calle. Y así siguieron de los ministerios de Interior, Justicia y todo. Entonces, esos vendedores que están allí no son por casualidad, es un fruto, tiene nombre y apellido, se llama Alianza Republicana Socialista Arena. A estos señores que todavía defienden esos sistemas, es Arena el que les prometió, Quijano les prometió que no los iba a mover y que los iba a apoyar. Hoy los tiene bien apoyados, bien contra la pared. ¿Por qué? Porque les ha quitado el pan de cada día. ¿Y cuántos de esos vendedores viera cómo luchaban a favor de Norma Quijano? Yo tuve una discusión con uno de ellos, ahí por la Dalia adelantito, me acuerdo yo que le dije todavía, no vaya a votar por estos desgraciados, porque ellos solo ven capital, esto que están pintando ahorita, que usted ve, esto los mismos ricos le están dando para sorprenderlos a ustedes. No, me dijo la vendedora, sí, yo con Normalcito, vaya a morir. Pues ahora que se dé cuenta que se va a morir, porque ellos defendieron eso, ignorantemente, por cierto, porque también él les dibujó un panorama muy precioso. Ahí está lo que dijo Chavit. Ayer fue campaña, le dijo. Ahora le dijo, ya es la realidad, le dijo, te jodiste, le dijo. Entonces, eso les ha pasado a ellos. Ahora les queda el espacio para reflexionar, que en el 2012 hay que darle más diputados al frente. Y por supuesto, en la próxima campaña presidencial hay que poner un presidente que venga de las entregas del frente, porque solo así este sistema se va a enderezar. Gracias, hermano. Bueno, miren, aquí lo que tratábamos de ver en este programa es el origen de la violencia. Tanto un pueblo pobre es manipulado como también es manipulado el otro pueblo pobre. Lo importante es que entre el pueblo no haya violencia. Y hoy, aunque hayan votado porque han votado, son más hermanos esos pobres que los que nos van a ir golpeando porque son los dueños del dinero y que se han apropiado de este país. Tengamos cuidado con eso. Bueno, nos despedimos. Gracias a todas las reflexiones. Me apoyan, me llenan el alma de combustible para continuar. Que Dios los bendiga.